Bienvenidas y bienvenidos, queridos compañeros maestros, queridas compañeras maestras. Yo soy la maestra Estela Esparza Huerta, especialista en investigación educativa, y el día de hoy traigo para ti cómo formar líderes exitosos en la nueva escuela mexicana. Acompáñame. Y vamos a entrar, queridos compañeros maestros, en el corazón de la nueva escuela mexicana, ese corazón que late con un propósito transformador, donde tratamos de formar a las nuevas generaciones, pero no simplemente como meros receptores de información o de conocimiento, sino como líderes, como pensadores críticos, como agentes capaces de construir ese futuro más justo, más innovador, más próspero, crítico, impulsando a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a desarrollar esas habilidades que les permitan analizar su propia realidad, cuestionar lo establecido y sobre todo que vayan proponiendo soluciones creativas a los desafíos de su entorno. La nueva escuela mexicana forma o tiene esa misión de formar líderes con una visión totalmente integral, capaces, que aquí radica lo interesante, de combinar el pensamiento crítico con el trabajo colaborativo, con esa responsabilidad social y democrática, a través de un enfoque humanista y comunitario, donde vamos a buscar que nuestros estudiantes no solo adquieran esos potentes conocimientos académicos, sino también que desarrollen una conciencia crítica que les permita entender precisamente esta realidad en el aquí y en el ahora, pero también hacia una realidad proyectada en el futuro, para que actúen de manera ética y sobre todo comprometida. La formación de líderes desde edades tempranas es un pilar fundamental en el marco de la nueva escuela mexicana, un modelo educativo que busca precisamente fomentar el pensamiento crítico, la educación financiera, que es muy importante, la comunicación efectiva, la inclusión, el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Y desde esta perspectiva, el liderazgo no solamente se limita a esa capacidad de dirigir, sino que vamos más allá, vamos a entenderla como esa habilidad para que colaboren, para que tomen decisiones críticas, pero también responsables, que resuelvan problemas y contribuyan a un bienestar personal, pero también a un bienestar colectivo. La nueva escuela mexicana enfatiza precisamente la importancia de desarrollar estas competencias desde la educación inicial, desde edades tempranas, para reconocer que las niñas y niños son agentes de cambio, son agentes transformadores, no solamente de su vida propia, sino también de cada una de las comunidades. Además, compañeros, pues no olvidemos que este modelo educativo fomenta la generación de una riqueza intelectual, emocional, física, pero también económica. Entendamos que el verdadero progreso surge de esa capacidad de innovar, de emprender, de que pierdan precisamente esas creencias que lo limitan a emprender desde edades tempranas, que contribuyan a ese bienestar colectivo, y tenemos que empoderar de manera gradual, con conciencia, con plataforma, a nuestros estudiantes con herramientas. ¿Para qué? Para el análisis, la creatividad y sobre todo para un liderazgo. Se les prepara también para ser protagonistas de su propio destino y agentes de transformación en cada una de nuestras comunidades. Vamos a abordar aquí un autor que es Goleman, y él nos habla sobre el desarrollo también de habilidades socioemocionales, porque es clave para formar líderes, ya que estas le van a ir permitiendo a los individuos gestionar sus emociones, comprenderlas, resolverlas, trabajar en equipo, empatizar con los demás, socializar con pensamientos, socializar con potencialidades. Y en el contexto de la nueva escuela mexicana, esto lo vamos a traducir en prácticas pedagógicas que promuevan en ellos su autonomía, su creatividad, su participación activa en ese proceso de aprendizaje.
Además, voy a señalar también a Paulo Freire. En 1970 él nos dice: la educación debe ser un acto de liberación y empoderamiento, lo cual implica que los docentes deben crear ambientes de aprendizaje donde las niñas, niños, adolescentes y jóvenes se sientan capaces de expresarse, de tomar decisiones y sobre todo de asumir responsabilidades. En este contexto, pues la nueva escuela mexicana se convierte en ese espacio que necesitan nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes para que descubran su potencial, para que fortalezcan su identidad y además aprendan a ser ciudadanos activos, críticos y sobre todo comprometidos con ese desarrollo sostenible. Juntos estamos construyendo no solamente un presente, maestro, sino también un futuro donde la educación es el puente hacia una sociedad más culta, más innovadora, con mayor riqueza, equitativa, inclusiva y sobre todo con más oportunidades para todos. Entonces, en este sentido, la formación de líderes desde edades tempranas no solo va a contribuir, que ya de por sí es algo muy benevolente, al desarrollo individual de los estudiantes, sino que también va a ir fortaleciendo de manera gradual ese tejido social, ese tejido comunitario, para promover poco a poco una cultura culta, una cultura del respeto, de la colaboración y de la solidaridad. Y les voy a presentar solamente algunas de las vastas prácticas para trabajar el liderazgo desde el aula, así como para involucrar esas estrategias para lograr también de manera gradual el involucramiento de los padres de familia en este proceso de formación. Vamos entonces a ir más allá. 15 sugerencias para trabajar el liderazgo en el aula o desde el aula. Pues vamos a fomentar la participación activa, y me refiero a la actividad desde esa parte cognitiva hasta emocional, física, pero que la actividad se la viva, que él vaya comprendiendo de manera distinta, que él tenga acceso a la lectura, a la información, pero desde un ejercicio consciente, que desde el pensamiento crítico y su caja de herramientas podemos entrenar a nuestros niños de manera gradual, de manera viva, de manera que vivan prácticamente la experiencia a través de la caja de herramientas del pensamiento crítico, y esto lo podemos aplicar como actividad permanente, como actividad iniciadora de nuestra jornada escolar, o como actividad dentro de nuestras planificaciones didácticas. Entonces, vamos a fomentar la participación activa de los estudiantes en la toma de decisiones dentro del aula. Vamos a crear proyectos colaborativos desde cada una de las metodologías activas o sociocríticas, donde las niñas, adolescentes vivan un rol de liderazgo. Vamos a promover el trabajo en equipo, maestros. Recordemos que cada trabajo en equipo es un ensayo hacia la vivencia de esas pequeñas comunidades, esos pequeños tejidos que se viven en el trabajo en equipo, que se viven en el aula, que se viven en la escuela, y que cuando esa niña, niño, adolescente y joven lleguen a una edad adulta, van a ser los próximos adultos. Entonces vamos a promover un trabajo en equipo consciente a través de actividades lúdicas, el involucramiento de retos grupales. Vamos a enseñarle a nuestros estudiantes a escuchar activamente, a recobrar esa atención por todo lo que sucede, a ser observadores conscientes, pero también escuchar de manera consciente y activa, y también comprendiendo el mensaje de los otros para que a partir de ahí surja el respeto a la opinión de los demás. Implementar actividades que desarrollen una inteligencia emocional, muy importante, porque podemos desarrollar el pensamiento crítico, pero el otro lado de la balanza es esa parte emocional. Entonces vamos a trabajarla de una manera consciente,
comprender las emociones, de dónde surgen las emociones, si es de un pensamiento, si es de una situación no resuelta. Entonces vamos a enseñarlos a resolver. Ejemplo como la identificación y cómo expresamos esas emociones. Estimular la resolución de conflictos de manera pacífica y sobre todo constructiva. Que el diálogo sea la estafeta para resolver problemas, para llegar a acuerdos. Asignar responsabilidades rotativas, como es ser el líder del día o el encargado de materiales o el encargado de pero hay que hacerlos que vivan ese liderazgo, realizar debates, discusiones en clase, claro, con un ambiente empático, respetuoso, para fomentar el pensamiento crítico y sobre todo la capacidad de argumentación. Celebremos sus logros, ¿por qué no? Hay logros individuales, hay logros colectivos y estos van a reforzar su propia visión que tienen sobre ellos mismos, su autoestima y también el ingrediente secreto para ser líderes exitosos, que es la motivación. Pero una motivación real, una motivación que me lleve a lograr objetivos alcanzables y incorporar los juegos de roles, maestros, donde los estudiantes practiquen situaciones reales de liderazgo, que los enseñemos a hablar con personas, quizás si es un niño de segundo grado, bueno, de manera gradual, que poco a poco lo enseñemos a comunicarse con un niño de tercero, de cuarto, que sepa darle un mensaje quizás corto a la directora, a otro compañero maestro, pero eso se dará de manera gradual porque el lenguaje también es un ingrediente secreto para formar un líder exitoso. Enseñar a los niños y niñas a establecer metas personales, metas alcanzables y sobre todo grupales. Fomentar la creatividad a través de actividades artísticas y proyectos innovadores donde él sea el personaje principal. Promover la empatía mediante actividades que involucren ponerse en el lugar del otro. Utilizar cuentos, quizás narrativas que le presenten a él modelos de liderazgo positivo. Integrar la tecnología como herramientas para desarrollar proyectos liderados por nuestros estudiantes. Hay algunos aspectos en los que debemos de involucrar a los padres de familia, que es una comunicación constante, maestros y maestras, que ellos sepan nuestro trabajo, que ellos sepan la intención de nuestro trabajo a través de la nueva escuela mexicana. Mantengamos abierto un diálogo con los padres sobre los avances, sobre el plan de estudios, sobre esos desafíos de sus hijos en el desarrollo de habilidades de liderazgo. Y esto puede lograrse a través de talleres, de reuniones periódicas, de boletines informativos, ¿por qué no?, de plataformas digitales. Talleres para capacitarlos. Ofrecerles talleres para padres donde se les brinden también herramientas y estrategias para fomentar el liderazgo en casa. Ahí podemos abordar temas de lectura, temas de roles, cómo se llaman los roles de género en casa, si hay lectura, si hay expectativas de superación en casa, etcétera, etcétera. Y estos talleres pueden abordarse desde temas como la inteligencia emocional, la tecnología, la resolución de conflictos, la lectura, una autonomía de pensamiento, etcétera, etcétera. Participación en actividades escolares, no solamente en kermeses en las que promuevan las escuelas, que no digo que sea malo, pero estamos achicando el papel de los padres. Los padres son personas que quieren lo mejor para sus hijos, entonces vamos a involucrarlos en esa participación activa. Abrámosle las puertas, invitémosle a participar en actividades escolares que promuevan el liderazgo. Tenemos la feria de proyectos, presentaciones de los estudiantes, eventos comunitarios, y esto no solamente fortalece ese vínculo entre la escuela y la familia, sino también refuerza el aprendizaje
de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y la formación de líderes desde las edades tempranas, pues es un proceso integral, maestros. ¿Por qué? Porque requiere la colaboración entre la escuela, la familia y la comunidad. En este contexto, la nueva escuela mexicana abarca un enfoque donde se adquiere especial relevancia, ya que busca formar esos ciudadanos capaces de contribuir al bienestar común, a enfrentar los desafíos del siglo XXI con responsabilidad y con creatividad. Vamos a implementar estrategias pedagógicas que fomenten el liderazgo y vamos a involucrar activamente a los padres, que sientan las bases para una sociedad más justa, más equitativa, más democrática y sobre todo más participativa. Entonces, reconocemos que la educación en este sentido se convierte en un instrumento, maestros. ¿Por qué en un instrumento? Porque va a transformar la mentalidad o el paradigma de los niños y en este sentido también el de las comunidades. Entonces la educación se convierte en ese instrumento de transformación social donde las niñas, niños, adolescentes y jóvenes no solo son el futuro, sino también son los protagonistas de este presente, del aquí y del ahora. Y vamos a estimular con ello el pensamiento crítico desde la neurociencia aplicada a la educación y vamos a ver qué implica entender cómo el cerebro aprende, cómo procesa la información, cómo se toman decisiones, cómo se cambia una idea, una perspectiva o una cosmovisión, desde qué punto vamos a asumir posturas. Y la neurociencia educativa pues nos sugiere que el pensamiento crítico se desarrolla en entornos que promueven la curiosidad, la reflexión, la resolución de problemas y la conexión emocional con el mismo aprendizaje. Entonces les voy a presentar solamente 15 acciones, pero ahora basadas en la neurociencia, para formar esos líderes con un pensamiento crítico en el aula. Y solamente son 15 de las tantas y tantas que vamos a presentar en futuros círculos de estudio. Pues así es, maestras y maestros, vamos a iniciar con estas 15 posibilidades, con estas 15 sugerencias, que hay muchísimas más, pero como primera sugerencia tenemos el planteamiento de preguntas abiertas y sobre todo desafiantes. En la acción vamos a formular preguntas que no tengan una respuesta única. Ejemplo, ¿qué pasaría si o cómo resolverías este problema? Y esto activa esas redes neuronales asociadas con la reflexión y sobre todo con la creatividad. Fomentemos la curiosidad desde nuestras aulas. Vamos a introducir temas con preguntas abiertas, con preguntas intrigantes, con problemas reales, desafiantes. Ejemplo, ¿por qué crees que algunos animales están en peligro de extinción? Y esto activa, maestras y maestros, el sistema de recompensa del cerebro, que va a liberar poco a poco dopamina y va motivando a nuestros estudiantes a ir en esa búsqueda de respuestas. Número 3, pues echemos mano precisamente de las 4 metodologías activas de la nueva escuela mexicana: el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el aprendizaje basado en la indagación de STEAM, en el aprendizaje basado en problemas y en el aprendizaje de servicio. Vamos a presentar problemas reales o simulados, a irnos a lo más próximo en el aprendizaje situado, pero lo más real y lo más fidedigno es de donde más aprende al alumno. Entonces, llevémoslo hacia esa realidad. Ejemplo, ¿cómo reduciría el desperdicio del agua en la escuela? Esto que estimula que la corteza prefrontal, responsable del razonamiento, pues razone y tome decisiones. Usar el debate y la discusión. Vamos a organizar debates sobre temas controvertidos, sobre temas relevantes, claro, de acuerdo a nuestra fase y a nuestro grado. Y esto que activa las áreas del cerebro relacionadas con la argumentación y con la evaluación de evidencias. Vamos a incorporar una reflexión metacognitiva.
vamos a pedirle a nuestros estudiantes una reflexión permanente sobre el propio proceso de aprendizaje. Para eso es muy bueno, pues, realizar espacios de metacognición, echar mano precisamente de la autoevaluación, de platicar, de realizar una retroalimentación dialógica con el alumno en un clima de confianza, en un clima de cordialidad. Y esto fortalece las conexiones neuronales relacionadas con la autoevaluación y con el pensamiento crítico. Trabajar con casos prácticos, maestras y maestras. Representa o vamos a presentarles casos reales que adquieran análisis, que tomen decisiones. Podemos llegar a lo ficticio. Yo creo que vamos a evitar ese tipo de situaciones, pero si hubiera el momento en el de que el aprendizaje situado me llevara un poquito a lo más próximo, sería genial. Pero yo soy de las maestras que le apuestan a los casos reales, casos ficticios, casos que lo lleven a la toma de decisiones, porque es ahí donde el líder debe decidir, debe de tomar posturas, debe de analizar qué harías, por qué lo harías, bajo qué ideas resolverías, y eso estimula la empatía y el razonamiento ético. Vamos a fomentar la conexión entre lo emocional con el aprendizaje. Vamos a usar historias, videos, experiencias, situaciones emocionalmente impactantes para introducir a estos temas, y las emociones activan la amígdala, lo que facilita, maestras y maestros, la consolidación de la memoria, el aprendizaje significativo. Vamos a desarrollar el pensamiento crítico para analizar las emociones y cómo perjudican también en algunas ocasiones en la toma de decisiones. Promover el pensamiento divergente, entre muchos otros pensamientos de los cuales vamos a ir abordando mediante la neurociencia aplicada a la educación. Vamos a realizar actividades que requieran múltiples soluciones. Ejemplo, ¿de cuántas maneras podríamos usar un clip? ¿De cuántas maneras podríamos resolver un problema? Y esto activa la creatividad y sobre todo la flexibilidad cognitiva. Número 9, vamos a integrar el aprendizaje multisensorial. Vamos a hacer actividades que involucren todos los sentidos, todos. Recordemos que el cerebro trabaja de esa manera. Mientras estás observando, estás escuchando. O sea, el cerebro no se limita. Entonces, estimulemos el aprendizaje mediante todos los canales de recepción de información, y esto activa diferentes áreas del cerebro y mejora la retención de información. Vamos a enseñar a identificar sesgos, interpretaciones, suposiciones, y vamos a presentarles situaciones donde los estudiantes deban identificar prejuicios, suposiciones. Ejemplo, ¿por qué crees que la gente piensa que los líderes deben ser fuertes? Entre tantos y tantos cuestionamientos. Y esto va a desarrollar la capacidad de análisis, pero desde una postura crítica. Vamos a fomentar la toma de decisiones informadas. Vamos a proporcionar información contradictoria. ¿Para qué? Para que los estudiantes tomen decisiones basadas en evidencias, que se informen, que identifiquen cuando una información no es real, no es contradictoria. Y aquí un ejemplo que yo les escribo es: deberías usar más energía solar o seguir usando combustibles fósiles. Ejemplo, claro que las preguntas van a variar de acuerdo al grado y a la fase, pero esto estimula la corteza prefrontal de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Vamos a usar los juegos como estrategia. Vamos a introducir juegos. ¿Por qué no, maestras y maestros? Pues vamos a darles la oportunidad de que jueguen ajedrez, tengamos rompecabezas, juegos de mesa, que requieran atención, planificación, toma de decisiones. Y estos juegos activan las áreas del cerebro relacionadas
con la resolución de problemas. Número 13, vamos a promover la autoevaluación y la retroalimentación efectiva. Vamos a pedir a nuestros estudiantes que evalúen su propio trabajo y en la coevaluación también en el de sus propios compañeros. Ejemplo, ¿qué mejorarías de tu proyecto? Y esto fortalece las conexiones neuronales, compañeros, que van relacionadas con la reflexión y con la mejora continua. Vamos a incorporar las tecnologías como herramienta de análisis. Vamos a usar herramientas digitales para analizar datos como gráficos o realizar simulaciones. Y aquí el ejemplo que yo les escribo es que analicemos los datos, primeramente sobre el cambio climático, tener alguna posible solución que la proponga. Y esto estimula el pensamiento lógico y el pensamiento analítico. Vamos a crear un ambiente seguro, porque el error lamentablemente ha sido una barrera para el aprendizaje y la participación. En lugar de hablar de errores, vamos a cambiar la retórica del lenguaje, generadores de aprendizaje, oportunidades para replantearnos, oportunidades para robustecer y replantear nuestro propio aprendizaje. Entonces, vamos a analizar las posibles soluciones, los posibles replanteamientos, y esto reduce el miedo al fracaso y activa las áreas del cerebro relacionadas con la resiliencia y la adaptabilidad. Esta base es neurocientífica, compañeras y compañeros, porque es una base neurocientífica que nos lleva al análisis del papel que juegan algunas áreas, incluidas la corteza prefrontal, que es la responsable del razonamiento, de la toma de decisiones y del pensamiento crítico. Tenemos también otra base que es el sistema límbico, involucrado en la regulación de emociones, en lo que facilita que el aprendizaje sea significativo. También tenemos el hipocampo, que es crucial para la consolidación de la memoria y la conexión de ideas. Y la neuroplasticidad, pues que es la capacidad del cerebro para organizarse, reorganizarse y así formar nuevas conexiones neuronales, lo que potencia precisamente con actividades desafiantes y sobre todo variadas, maestras y maestros. Entonces, tenemos que estimular el pensamiento crítico desde la neurociencia, no solo para preparar esos líderes que queremos en un futuro, sino que también vaya de la mano con la ayuda y el soporte del desarrollo de habilidades cognitivas y también emocionales que son esenciales para la vida. Entonces, al crear un ambiente de aprendizaje que active múltiples áreas del cerebro, vamos a ir promoviendo la curiosidad, la reflexión, la resolución de problemas, y estas de manera integral nos van a ayudar a formar líderes capaces para enfrentar el futuro con creatividad y sobre todo con un rigor intelectual. Y es así, maestras y maestros, como te invito a que te suscribas, a que nos des like, a que nos des clic en la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de nuevo material, y sobre todo comparte a maestras que como tú y como yo queremos transformar líderes potencialmente poderosos a través de la nueva escuela mexicana, y que los formemos con conciencia y con una capacidad integral, y que sepan responder a las necesidades y situaciones que ellos van a vivir en la vida diaria, ahí donde no está el maestro. Muchas gracias.